Y entonces yo me pregunto, uno puede preguntar, bueno, entonces ¿cómo practico la presencia de Dios? ¿Acaso es un ejercicio que yo deba hacer para atraer la presencia de Dios? No. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y declaramos que Él es nuestro único y suficiente Salvador, y aprendemos a tener un diálogo con Él, aprendemos a relacionarnos con Dios y hablamos con Él y tenemos esa comunión habitual de la que estábamos hablando hace un momento, y empezamos a obedecer la palabra, porque la palabra penetra como espada de doble filo en nuestros corazones, y entonces vamos a cumplirlas. Cuando uno está estudiando la palabra y dice, por Dios, el Señor me habló, entonces tengo que corregir este comportamiento, tengo que corregir esta actitud, tengo que moldear mi carácter. Entonces empezamos a experimentar la presencia del Señor en nuestras vidas. Y debemos aprender a anhelarla de todo corazón, a identificarla, a vivirla y a disfrutarla. Porque es que esa es la vida cristiana, mis amados. El estar con el Señor, no es solamente el momentico de venir aquí a la iglesia, es estar con Él en todas las circunstancias de la vida. Leía por ahí algo que dice que la presencia de Dios no es que se me erice la piel, no es que lloremos cuando recibamos una palabra que nos ministra, no es la alegría, el gozo, el júbilo. Esta mañana tuvimos ese tiempo tan lindo. Todo eso es provocado por la presencia del Señor y no está malo, mis hermanos. Pero es que la presencia del Señor es de continuo. Ahora, cuando salgamos de este lugar, tenemos que tener la presencia del Señor. Cuando vayamos en el bus o cuando tengamos el disgusto de llegar a la casa, que las cosas no estaban como las planeamos, no es de estallar, es de estar en la presencia del Señor y saber cómo manejar las diferentes circunstancias de la vida. En esos momentos es donde realmente sabemos si tenemos o no la presencia del Señor. La presencia de Dios y el propósito de Dios van unidos, porque el propósito de Dios, el cual vemos a lo largo de la palabra, es habitar en medio de un pueblo que Dios ha hecho suyo. Dios quiere habitar en medio de nuestro pueblo. Dios quiere habitar en nuestra casa. Dios quiere habitar en nuestra familia, en el trabajo, en absolutamente todos los momentos de la vida. Entonces, la presencia tiene que estar continuamente en nosotros. Yo les dije que esta era una corta enseñanza. Vamos a regresar a la vida de José, porque es que la vida de José la podemos hacer en similitud con la vida nuestra. La podemos poner en similitud con la vida nuestra, y es interesante recordar algunas cosas que pasaron en la vida de él. La historia de José, como les decía, arranca desde el capítulo 37 del libro de Génesis. Perdón un momento que estoy un poquito afónica. Tomo algo calientico, gracias, que me trajeron algo calientico. La historia empieza contándonos que José era un joven de 17 años, que tuvo 2 sueños que hicieron que sus hermanos le sintieran envidia. Claro, era el chinito menor y los otros eran guerreros, los otros eran trabajadores ya, y sale ese chiquito ahí con unos cuentos ahí todos raros. Y el padre meditaba en todo eso, dice la palabra. Y José empezó a narrarle a sus hermanos, los reunió a todos con su túnica de colores y todo que el papá le había hecho. Dice que estando todos reunidos en el campo atando gavillas, ahí en el verso 6 del capítulo 37, de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y me hicieron reverencia. Imagínense un muchachito de 17 años contándoles ese sueño a su papá y a sus 11 hermanos. Pues lógico que voy a sentir envidia a mi hermano, quién sabe que de dónde sacó ese cuento y quiere que nosotros le hagamos reverencia. Y en el segundo sueño dice, José veía que el sol, la luna y las 11 estrellas, o sea sus hermanos, me hacían reverencias. Eso pasó, mis hermanos.
Dice la palabra que después de esos sueños, José fue vendido por sus hermanos, lo llamaban el soñador. Como era el menor, el papá lo mandó y le dijo, vaya, mire a ver cómo están sus hermanos y me trae noticias de ellos. Se fue con su túnica bien bonita y claro, allá a lo lejos los hermanos lo vieron y dijeron, ay, allá viene el soñador. Claro, le tenían envidia al pobre José. Entonces ellos dijeron, lo vamos a matar. Planeamos matarlo y echarlo en una cisterna, pero se arrepintieron de matarlo porque les daba miedo, de todas maneras tenían temor de cometer ese asesinato y simplemente le quitaron su túnica de colores y decidieron meterlo en una cisterna. Dice la palabra que mientras los hermanos de José hablaban y comían, vieron a lo lejos que se acercaba una caravana de ismaelitas y se les ocurrió la bellísima idea de venderlo, decir, ¡hey, vendámoslo, vendámoselo a ellos! No lo matemos, pero vendámoslo. Entonces, en Egipto los ismaelitas vendieron a José a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Dice la palabra en el capítulo 39, los versos del 2 al 6. Dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Verso 4, José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. O sea, era el gerente de la casa. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. O sea, le entregó absolutamente toda la confianza y todo para que él lo hiciera. Pero lo más hermoso es que la palabra registra que el Señor estaba con José. La presencia del Señor estaba en su vida. Por más de que él fue vendido, él no se puso a llorar y decir, ¿y ahora yo qué hago esta vida tan desventurada? En fin, no, dice que todo lo hacía como para el Señor, se esforzaba. Entonces él estaba en él la presencia del Señor. Pero resulta que allí lo conocemos, lo repetimos. De pronto algunos no lo hayan escuchado y sea hoy la primera vez que lo escuchen. Allí en esta casa, la mujer de Potifar se enamoró de José porque era un churro, como llamamos hoy en día. Y lo acosaba, y lo acosaba, y lo acosaba, y le dijo, duerme conmigo. Y él salía corriendo y le decía, no, él no aceptó nunca. Pero un día, estando solos en la casa, la mujer lo agarró. Y él tenía temor de Dios, él sabía que él no podía ser infiel a sus principios, a Dios, a él mismo, a su jefe. Y quiso salir corriendo y en ese forcejeo la mujer se quedó con, no sé si con la túnica o parte de la túnica. Entonces él salió corriendo y ella lo que hizo fue acusarlo con los demás criados y gritar y decir, este tipo me iba a violar. Y llegó el esposo y le contó esa historia y le dijo, ese tipo que tú trajiste acá me iba a violar. Por supuesto, pues el Señor se puso furioso y lo que hizo fue llevarlo a la cárcel. José estuvo en la cárcel injustamente por una mentira, por una vil acusación, por algo que él lo había hecho. Pero José en la cárcel pudo sentir el amor y respaldo de Dios en todo. Porque aunque él estuviera allí preso, pasando por momentos difíciles, lo que hizo fue comportarse como un hijo de Dios. Lo que hizo fue exponer ante el jefe de esa cárcel y ante todos los presos que él era diferente, que él tenía la presencia del Señor. Y dice la palabra que el carcelero confiaba tanto en él que lo puso a cargo de los presos y de la administración de la cárcel. Entonces, todo lo que hacía, el Señor estaba con José y todo lo hacía prosperar. Pero un día,
después de otras historias, por eso les digo que leanlo ustedes, porque yo estoy contando aquí son aparte nomás. Dice la palabra que un día fue sacado de la cárcel porque lo tenían que llevar a Faraón para interpretar un sueño, porque nadie, ni los sabios, ni ninguno de los adivinos podía interpretar el sueño. Pero como José, el Señor lo respaldaba, lo llevaron para que interpretara ese sueño, porque él ya había interpretado unos sueños allá con el copero y el panadero, en fin. Y resulta que el Señor respaldó a José y le contó, le dijo al faraón que él tenía que conseguirse una persona para que administrara una época de abundancia y una época de escasez, que vendría más adelante. Y si eso no se hacía, podría morir mucha gente. Entonces, aquí dice la palabra en Génesis 41 al 37, dice así: al faraón y a sus servidores les pareció bueno ese plan que estaba diciendo José. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque yo soy el rey. Entonces José fue nombrado gobernador de Egipto y se le dio toda autoridad, anillo y todo eso que le dan a uno de autoridad, para administrar esos años de abundancia y de escasez de alimentos. Y dice la palabra que todo el pueblo se dirigía a él y le obedecía, acudía a él, porque José sigue cumpliendo el propósito para el cual Dios lo puso en la tierra. Narra en los capítulos finales la palabra que los hermanos de José fueron a Egipto en busca de alimento, porque también morían de hambre. Regresaron a donde su padre y vuelven a Egipto, en fin, así, y allí suceden muchas cosas y José reconoce a sus hermanos. Los hermanos no lo reconocieron inicialmente porque él estaba vestido como un egipcio. Entonces, después de las idas y las venidas y el banquete y no sé qué más, José se les revela a ellos y les dice: yo soy José, el que ustedes vendieron. Por supuesto, ya se pueden imaginar la escena y todo lo que pasó allí. Eso hubo llanto, eso fue algo hermoso. Uno lee y llora de escuchar, de ver todo eso tan bello. El padre se entera finalmente que su hijo vive, que no está muerto. Por supuesto, la alegría familiar regresa a esa familia, algo hermoso. Y el papá se reúne con su hijo y, bueno, muere allí en paz. En fin, ¿qué podemos decir hasta este momento? Que se cumplieron los sueños que aquel muchachito le contó a sus hermanos, a su padre. El Señor lo llevó en su propósito de vida y todos le hicieron reverencia. Todos estuvieron alrededor de él. Todo porque José fue un varón que actuaba en obediencia y todo lo hacía en excelencia como para Dios. Yo quiero que tú vayas, como te lo dije hace un ratito, teniendo similitud con tu vida, por ese camino que Dios te ha traído desde que conociste al Señor. Aún de detrás, porque todos tenemos claro de dónde nos sacó Dios y todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, como lo dijimos al comienzo, pueden pasar cosas, destellos de la presencia del Señor que producen cosas instantáneas en nuestra vida, pero nosotros necesitamos que esa presencia sea constante, sea permanente, porque el propósito y la presencia del Señor tienen que ir unidos para ir creciendo a la estatura de Cristo Jesús. Todos los que tenemos a Cristo no podemos apartarnos de la presencia del Señor.
No podemos huir de su presencia, no podemos escondernos de su presencia, porque el Señor estará ahí siempre. Dice la palabra en el Salmo 139, del 7 al 14, de una versión, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Hay cosas que a veces hacemos queriendo huir de la presencia del Señor, o hacerlas en secreto para que nadie se dé cuenta. Pero podemos huir de todos menos de la presencia del Señor. Si subo a los cielos, allí estás tú, dice la palabra. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me seguirá tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Ese es el Dios que tenemos, el que nos formó en el vientre de nuestra madre, el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, el que nos puso nombre, el que nos cogió, nos redimió, el que nos tiene en su mano poderosa, el que ha sido fiel aún por los momentos difíciles de la vida. Ese Dios hermoso, nuestro Dios, nuestro Rey. Así es de que, mis amados hermanos, como en la vida de José, en todos los actos de nuestra vida, en la casa, aquí en la iglesia, porque a veces dicen que en la iglesia somos uno y que en la casa somos otro. Por ahí había un chiste que decía que una niña le decía al papá: ay, papá, nosotros nos podemos quedar a vivir aquí en la iglesia. O sea, ¿por qué? Decía: ay, es que tú eres tan distinto aquí que en la casa. Entonces, eso es un cuento, ¿no? De que tenemos que ser iguales en la casa o en la iglesia, en el estudio, en el trabajo, en medio de la familia, en la ciudad, en el ambiente en que estemos, en los momentos de alegría, en los momentos de felicidad, en los momentos de crisis, en los momentos de dolor. Casi a veces cuando tenemos crisis y dolor, procuramos salir corriendo. Procuramos enconcharnos, enclaustrarnos, pero muchas veces no para buscar la presencia del Señor, sino como para querer huir, como para no afrontar eso tan duro y tan difícil que me ha pasado. Seguramente muchos de los que estamos aquí, o tal vez todos, hayamos tenido experiencias parecidas a las de la vida de José. Todos hemos tenido altas y bajas, porque somos humanos, porque vivimos en esta tierra, porque no somos perfectos, porque el único perfecto es nuestro Señor. Amén. Ya haciendo un poquito más, trayendo un poquito más la palabra a nuestro contexto, a nuestra vida, hemos sido humillados. Hemos sido humillados. Recuerda tal vez una humillación que te hicieron en la familia. De pronto los amigos, de pronto el jefe te humilló porque tiene autoridad y entonces le pareció bien humillarte en medio de los demás. Tal vez te has sentido muy mal por esa humillación y has entregado incluso al desánimo y seguramente también has puesto la queja delante del Señor. Porque hay cosas que a veces guardamos aquí y no las sacamos, sino hasta cuando nos sacan el bloque por ahí que dicen, ahí es cuando sacamos todo. Somos humanos, nos pudo haber pasado eso. Tal vez nos han tenido envidia, hemos sido objeto de envidia, o nosotros también hemos tenido envidia por otros. Esas envidias se ven mucho en la familia, especialmente porque a veces las mamás tienen hijos preferidos y se generan envidias porque claro, los otros dicen, bueno, ¿y a cuento de que él es diferente a mí? Entonces
Envidias porque somos juiciosos en los estudios, porque ocupamos el primer puesto, porque nos dan medalla. Ahí se generan envidias, porque tenemos ciertas cosas materiales que otros no tienen. Se genera envidia. En vez de felicitar por ese carro que acabas de comprar, ojalá que lo asegure para que no sé qué, no se le estrelle. Eso es envidia. ¿Qué alegría le ver a uno que un hermano tenga un carro nuevo o usado, el que sea. No tenía y ahora tiene. Te felicito, que Dios te bendiga, que no sé qué tal. El gozo y la alegría, la presencia del Señor tiene que salir a flote, porque no podemos tener envidia, mis amados hermanos. Amén. Seguramente nos han puesto cáscaras para sacarnos del camino, aún del ministerio. Increíble que eso pase, pero pasa. Hemos estado con sufrimiento, seguramente en cárceles, de pronto no en cárceles físicas, pero sí hemos estado encarcelados en situaciones diferentes. Hemos tenido dolor y pérdidas. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido dolor y pérdidas? Lo decía esta mañana. Hace algunos muy pocos días tuve que despedir a mi madre, quien partió con el Señor, por supuesto con mucho gozo y alegría, porque ella partió con el Señor, pero como humana también con mucho dolor por la ausencia, con mucha tristeza porque no la voy a ver pronto. Entonces son cosas que nos pasan en la vida. Lo decía el pastor ahora cuando ministraba. Somos de carne y hueso y por eso sentimos, pero lo más grande es que la esperanza está en el Señor. Yo me preguntaba, y que seguramente José también pasó por ese dolor fuerte cuando fue vendido, cuando ya no volvió a ver a su papá que lo consentía tanto, cuando no volvió a ver a sus hermanos, cuando no se sentó a la mesa a comer la comida cotidiana rica que hacen en casa. Él seguramente también pasó por momentos de dolor y de esa pérdida, por crisis emocionales y depresivas, como nos pasa a algunos, porque estaba desestabilizado. Yo creo, mis amados hermanos, que en todas estas circunstancias de la vida, el único, aquí está la palabra, la que debemos acudir siempre para todas esas situaciones. Es la única, a veces pues sí, ayuda al psicólogo, el psiquiatra. Eso está bien, pero la principal ayuda viene de nuestro Señor. Amén. Entonces, hemos sufrido también enfermedad. ¿Cuántos hemos recibido diagnósticos difíciles? Ahí me están haciendo a mí unos exámenes que para determinar si tengo el síndrome de Sjögren. No sé si alguno lo ha oído nombrar. No sé. A veces se cree que las enfermedades son por el pecado. ¿Me apagas la alarma, por favor, al celular, que desde aquí la escucho? Pero no, las enfermedades son parte de la vida, a veces son congénitas. Bueno, yo no sé, no solamente una enfermedad es por el pecado, porque pues es fácil decir, ay no, eso es que está en pecado, por eso fue que le diagnosticaron eso. No, no necesariamente. Entonces, mis amados hermanos, pasamos por situaciones difíciles como José, pero tenemos que reflejar la presencia del Señor en nuestra vida. Tenemos que mostrarnos con nuestra forma de actuar que somos diferentes. Por algo somos cristianos. No que diga la gente, ay, cristiano, no, yo no creo en los cristianos. No, que seamos testimonio de que Cristo está en nuestras vidas, de que la presencia de Él gobierna nuestra vida. Amén, para ser diferentes. Entonces, no todo en la vida es malo. Hemos hablado de dolor, de tristeza, de envidia, de cosas de estas, de pruebas. No todo es malo, también hemos sido exitosos. Exitosos en el estudio, exitosos en el trabajo, exitosos en los negocios, en la familia. José fue exitoso en todo y decía que siempre el Señor estaba con él. Siendo un hombre que fue vendido, que fue apartado de su casa, de su familia, fue un hombre que hizo todo con excelencia para el Señor.
Leímos ahí cómo lo pusieron a administrar todos los bienes de Potifar, porque todo lo hacía perfecto, todo lo hacía bien. Entonces él tuvo éxito en su vida. Fue el segundo en Egipto después del faraón. ¿Por qué? Porque él tenía el favor de Dios, él tenía su gracia y él se pudo convertir en un excelente administrador para que mucha gente se salvara del hambre. Entonces Dios estaba con él. Fue muy buen administrador, lo dijimos. Él pudo ver cómo se cumplía la palabra de esos sueños que Dios desde el comienzo le dio cuando él tenía esa relación tan linda con el Señor. Él pudo reencontrarse con sus hermanos, reencontrarse con su padre. Pudo estar en su lecho de muerte, pudo cerrar sus ojos, pudo abrazarle, pudo despedirlo, pudo prometerle que sus huesos se llevarían a su tierra natal. Tiempo especial y hermoso, mis amados. José pudo perdonar a sus hermanos de todo corazón. ¿Por qué? Porque estaba con él la presencia de Dios, porque él fue capaz de doblegar todo su dolor, todo su orgullo, toda su rabia, después de que lo han vendido tantos años apartado de su familia. Y pudo estar cara a cara con sus hermanos. Lloró, dice la palabra, que daba gritos. Cuando hubo ese encuentro, dice la palabra, que eran gritos los que se oían. Pero este varón pudo perdonar de todo corazón y declarar el propósito de su vida cumplido, según lo dice la palabra en Génesis 50:20. Después de que el papá murió y de que José pudo ver cómo Jacob bendijo a todos sus hermanos y les dio una palabra y tal. Murió y ahí sí los que lo habían metido en la cisterna dijeron: ay Dios, ahora que mi papá murió, ahora sí se va a vengar de nosotros con todo y que nos dijo que nos perdonaba y tal. Pero no fue así. José les dijo: es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal. Hay mucha gente que nos quiere hacer mal. Pero Dios transformó el mal en bien para lograr lo que hoy está viendo. Gloria a ti, Señor. Dice la palabra que el Señor transformó todo el mal en bien porque Él lo hace, mis hermanos. Hay gente que nos quiere hacer mal, pero el Señor lo transforma todo porque nosotros propiciamos en obediencia que Dios lo haga. Amén. Y dice que eso se cumplió. Dice para que pasara lo que ustedes están viendo con sus propios ojos, y es salvar la vida de mucha gente. Yo esta mañana decía también que aquí estamos, mis hermanos, trabajando para evangelizar la ciudad de Chía. Está el Plan Felipe. Todo eso es bueno, todo eso está bien, que nos capacitemos, que hagamos y demás. Todo eso es perfecto. Pero antes, y para que eso funcione, tenemos que estar en la presencia del Señor. Tenemos que ser hombres y mujeres que se metan con el Señor, hombres y mujeres que busquen la presencia del Señor, hombres y mujeres que escudriñen la palabra, hombres y mujeres que cumplan la palabra, que quiera cambiar su carácter, que quiera dejar atrás todo eso feo que todos hemos tenido y que empecemos a ser diferentes para impactar una comunidad. No solo con avisos y banderas y con eventos, no, más que eso es un testimonio que realmente diga que Cristo está en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que Dios quiere, mis amados hermanos, que nosotros seamos diferentes. Pastor, si nos regalas un tiempito de adoración al Señor. Ponte en pie, mi amado hermano. Así es de que la presencia del Señor estuvo presente en todos los momentos de la vida de José, en las altas y en las bajas, así como a ti y a mí nos ha pasado. Hemos estado en esas situaciones que ya vimos los ejemplos, pero el Señor
ha estado con nosotros. Moisés le dijo al Señor allá en Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de venir conmigo, no nos saques de aquí, porque la presencia, él sabía que la presencia del Señor lo era todo. Puedo tener armas, puedo tener muchas cosas, pero si la presencia del Señor no está conmigo, de nada me sirve, amado hermano. La pregunta es, querida iglesia, ¿estamos viviendo y practicando la presencia del Señor? ¿Cómo es la forma en que reaccionamos ante las diferentes situaciones de la vida? Porque llegar al Señor no es andar por un camino de rosas, que llega al Señor y que se solucionan todos los problemas. No, llega al Señor y tienes la sabiduría, la inteligencia, la gracia de Él para sortear todo lo que venga. Amén, sea bueno o sea malo, mi amado hermano. Estamos creciendo todos los días en el proceso de santificación y necesitamos estar agarrados de la mano del Señor. ¿Cómo reaccionas en este momento ante la humillación, ante la envidia, ante las injusticias que son el pan de cada día, ante el éxito, ante la abundancia, ante la escasez? Porque puedes tener abundancia, pero ser egoísta y no compartirlo con los hermanos que lo necesitan. Decir, ay, qué bueno, tengo abundancia, pero ser ajeno al dolor del otro. ¿Cómo reaccionamos ante los diagnósticos médicos delicados? Todo eso nos puede pasar en el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas, pero no olvidemos que Dios quiere habitar en medio de todo su pueblo. Y que la presencia de Dios será el termómetro que marque cómo vamos. El orar, el tener una relación con Dios, el restaurar el lugar secreto, el escudriñar la palabra, el vivir en obediencia, el alinearnos al propósito de Dios y de esa manera decir que yo practico la presencia de Dios. Te invito, querido hermano, querida iglesia, a que revises cómo actúas en los diferentes momentos de tu vida y revises si realmente la presencia de Dios es evidente. Y si no lo es, podamos tomar ustedes y yo los correctivos que tengamos que tomar, porque esta vida es corta, esta vida es pasajera. De un momento a otro el Señor nos llama a su presencia y tenemos que estar listos y preparados. No es estar aquí en este mundo de aquí para allá, las carreras, el afán, el trabajo, el pago, el arriendo. No, la vida es más que eso, mis amados hermanos. La vida es más que eso. Y necesitamos que sea evidente en nosotros la presencia de nuestro Señor. Cierra tus ojos, amado hermano. Precioso Dios, amado Rey, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias por esta iglesia hermosa, Señor, por las familias aquí representadas, los matrimonios, las mujeres que están solitas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, Señor. Gracias por esta iglesia hermosa, Señor.